buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro Misión Libertad. Y hoy vamos a estar indagando en este tema que nos apasiona tanto, ¿no? Encontrando esos lugares para volvernos cada día un poco más libres. Y hoy tengo el gustazo de poder estar charlando, entrevistando a Lair García Calvo, que él, bueno, ya ustedes lo conocen, tiene muchas recomendaciones, muchos atajos, muchas formas de materializar esta potencia interna que le vamos a preguntar a él, ¿no? Porque también materializando, proyectando, manifestando, es que podemos crear la realidad que nos merecemos, y creando esa realidad nos volvemos libres, libres de hacer lo que queramos. Así que lo voy a invitar a él. Ahí entra. ¿Qué tal, ¡Hola! Mar? ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo estoy? Pasando el camión de la basura en este momento, no sé si se No escucha. se oye, ¿eh? Ah, No, perfecto. no, no. ¿Cómo No. estás? Qué gusto, gracias Muy por bien, hacerte un rato para conversar con nosotros. muchas Para mí gracias. es un placer tenerte acá, que nos puedas colaborar a esta comunidad que seguramente ya te conocen, para indagar en esto de la libertad, ¿no? Siempre busco desde distintos lugares, distintos oradores que nos puedan compartir herramientas para volvernos cada día un poco más libres. Y bueno, me encanta que estés acá y que nos hagas tu aporte. ¿Cómo ves Muchas esto? gracias a ti. Para mí la libertad es, yo diría que mi valor más importante también. O Mm, sea, yo siempre, todo lo que he hecho en la vida es para ganar libertad, para ser más libre, sobre todo de poder decidir y elegir. La libertad del pensamiento nadie te la puede quitar, pero la libertad física sí te la pueden quitar. Te mm. la pueden quitar si haces cosas malas, pero también te la puede quitar una enfermedad física, te la puede quitar la pobreza, te la puede quitar estar con una persona tóxica. Hay muchas cosas que te pueden quitar la libertad física también. Entonces, para mí, la libertad la persigo en todos los ámbitos. Así que estoy contento que hables de libertad porque para mí ya te digo que es mi valor más importante. Es una misión ya que Sí, sí. tengo, porque es misión libertad, ¿entendés? Voy atrás de encontrar y compartir herramientas, y me parecía fascinante como poder indagar dentro del rubro que vos nos compartís, ¿no? De esta posibilidad de elegir la vida que nos queremos. Yo soy un incansable también de este tema, y me encanta, ¿no? Como tenemos a la mano esa posibilidad desde esa libertad absoluta de hacer lo que queramos, de ser como queramos ser. Entonces, me gustaría preguntarte por dónde arrancamos con esta libertad. Por saber lo que quieres. O sea, te parecerá, sé que suena tópico, que suena tal, pero No, yo le pregunto a cualquier persona que esté viendo ahora este directo, le pregunto, ¿qué es lo que quieres tú en la vida? O sea, ¿cuál es tu objetivo principal en la vida? Y te digo que 99,9% de la gente, por no decir 100%, no lo saben exactamente. Y si yo, y los que me lo digan, se lo pregunto al cabo de 10 minutos y a lo mejor ya me han cambiado algo. Y si se lo pregunto dentro de un día, cambiarán. Y si se lo pregunto dentro de 10 meses, ya no se parecen nada. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no acabamos de manifestar esa realidad, porque lo contrario de la atracción es la distracción. Si tú quieres crear una realidad, se trata de acumular energía. Acumulamos energía con el pensamiento, con la emoción y con la acción dirigida a ese lugar en concreto. Pero si tú vas cambiando de energía, porque vas cambiando de pensamiento, porque energía y pensamiento es lo mismo, entonces nunca acabas de manifestar eso en concreto en tu vida. Así que la libertad empieza por saber exactamente lo que quieres. Y esto me da igual si estudias a los grandes maestros espirituales de la historia, para mí el más grande, Jesús de Nazaret, que decía, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis, pero para eso debes definirte. ¿Qué es lo que quieres, no? claro. Incluso cuando tú estudias la Biblia en el Génesis, cuando Dios creó el mundo, empezó por definirlo, ¿no? Esto es tinieblas, esto es luz, esto es el horizonte y esto divide el cielo y la tierra. O sea, tienes que definirte. Pero si estudias también a emprendedores o a empresarios,
pues verás que tienen también un claro objetivo principal. Si estudias atletas de élite, que yo fui un atleta de élite, también verás que tienen un claro objetivo principal. Así que la libertad empieza por saber exactamente lo que se quiere y ahí es donde falla la mayoría de la gente. A partir de ahí es donde empieza todo lo demás, pero sin eso estás perdido. Y yo explico en La Voz de tu Alma que la mayoría de la gente es como un corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeados por las olas de un lado al otro, sin rumbo y sin dirección y sobre todo sin capacidad de dirigir su vida, porque son un corcho. Entonces, es súper importante eso. Sí, sí, qué bueno. Y también esto de la libertad en la elección es un tema, porque a través de todas las creencias, todas las condiciones, todo lo que llevamos, ¿no? De alguna forma, no nos atrevemos a, de verdad, a creernos o a vernos en la posibilidad de manifestar muchas veces lo que de verdad queremos, ¿no? Como que decimos, bueno, más chiquito, bueno, no, pero en base a todas mis creencias, a todo lo que vivía, todo, como no puedo tanto. Y eso también habla de libertad, ¿no? Porque no estoy genuinamente decidiendo lo grande que quiero materializar, que quiero manifestar en mi vida. Entonces, ¿cómo hacemos ese romper con todo eso para también poder elegir con libertad? Claro, o sea, una de las cosas que debe hacer una persona cuando quiere crear su realidad es desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo que hace es que no te dejes influenciar por nada ni por nadie. Muchas veces tenemos esa limitación de libertad porque vemos a las personas que tenemos alrededor que no tienen aquello que queremos. Entonces, lo que se trata es de cambiar la creencia y sobre todo a dónde va tu atención. Donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, ¿no? Decía el conde de Saint-Germain, pues tenía razón. O sea, pero si tú estás mirando a tu alrededor, si tú ansías conseguir un objetivo y estás mirando alrededor y de tu alrededor nadie lo tiene, tú vas a pensar que esa es la normalidad, tú vas a pensar que esa es la realidad. Entonces tú vas a creer que lo contrario, que es lo que tú quieres, es muy complicado porque lo tiene muy poca gente. Simplemente es mirar en la dirección contraria. Te puedo poner ejemplos en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando yo era deportista de élite, yo quería ganar medallas, etcétera, ¿no? Y en mi entorno no había gente así, pero empecé a mirar vídeos de campeones olímpicos. Luego terminé entrenando y compitiendo con ellos y después terminé ganando medallas. Cuando quise prosperar económicamente, pues después, o sea, empecé sin nada, literalmente hace 10 años atrás, no podía ni pagar un café. O sea, yo me iba a un café con la novia que tenía en ese momento y no podía ni pagar un café. O sea, no es una cuestión o sea, está algo tan simple como un café. Y ahora pues gano varios millones de euros al año. ¿Cómo lo hice? Pues desviando la atención de la gente que tenía alrededor y enfocándome en la gente que sí tenía ese dinero. Entonces, quité la atención de la gente que no tenía y me enfoqué solo en la gente que tenía. Como el cerebro no distingue entre fantasía y realidad, en mi mente todos eran millonarios. Porque yo solo, o sea, todos estos libros que tienes aquí atrás, entonces yo vivía en ese mundo, yo solo, para mí todo el mundo era millonario. O sea, yo no veía televisión, no veía tal, no quedaba con amigos que me hablaran de esas cosas. Entonces, para mí esa era la normalidad. Entonces, me fue más fácil creer y desde el momento en que tú crees, se desarrolla el mecanismo. Cuando tenía 14 o 15 años, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Pues, ¿cómo superé yo esa enfermedad que supuestamente para los médicos es crónica, ¿no? Yo digo que no hay nada crónico. Incurable es curable desde dentro. Cuando alguien te dice no se puede curar, deberían ser más honestos y decir yo no sé curártelo. Pero ha habido alguien en el mundo que lo ha curado. O que se han curado a ellos mismos, ¿no? Porque como decía Jesús de Nazaret, tu fe te ha salvado, no yo. Entonces es la propia fe de cada uno, eso tengo yo la certeza y la seguridad porque lo he vivido en mí mismo y en mi familia. Pero yo no me fui al club de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. No me fui a asociaciones que hablaban de eso. No me fui al Estado, oye, dame una paguita de enfermo crónico porque me ha pasado esto. No, me fui con gente sana. Hablé con gente sana, me tomé acción masiva para ser sano, solamente sano, solo pensaba en salud, 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 y eso es lo que conseguí. Así que la libertad también parte por definirte, pero no solamente por definirte, sino también por vigilar el entorno y vigilar lo que entra en tu mente. Y eso parte por el pensamiento crítico. No hay ninguna verdad absoluta más que la que tú elijas. Y en la que tú creas, eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Total. Y también lo mismo sucede con lo que yo creo respecto a mí, ¿no? Si la atención la pongo en mi presente como está, ¿no? Como lo que veo desde la materia, o si la atención la pongo
en la intención, en elevar la frecuencia y en lo que yo puedo crear o proyectar, que es mi mundo, ¿no? Hablando de este futuro que estoy viviendo en este presente. Entonces, eso también es intención, ¿no? Decía Jesús de Nazaret, si buscad primero el reino y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? El reino es ese lugar donde tú, meditando, visualizando, entrando en estados alfa, en estados de oración, tú puedes verte a ti mismo en posesión de aquello que tú quieres, ¿no? Pero también decía, para entrar en el reino tenéis que absteneros del mundo. Si no os abstenéis del mundo, no entráis en el reino. Cuando tú quieres crear una nueva realidad, si tú miras la realidad que ya has creado, eso va a sugestionarte para pensar que esa es tu realidad real. Tienes que abstenerte de eso. Tu presente es tu pasado materializado. Donde fue tu atención consistentemente en el pasado es el lugar donde has llegado hoy. Tú puedes cambiar eso si hoy te abstienes de esa realidad, la ignoras completamente, habrán problemas en el mundo que tengas que solucionar. No quiero decir que seas que no afrontes esos problemas. Quiero decir que en los momentos de oración, que debes hacerlo, yo recomiendo siempre al menos 3 veces al día, mínimo 10 minutos 3 veces al día para entrar en tu reino y crear esa realidad. Pero en esos momentos debes olvidarte. Debes, como dice el doctor Joe Dispenza, convertirte en nada y en nadie, sin tiempo, sin espacio y sin nada. Y ahí es donde verdaderamente debes crearte esa nueva realidad. Y se va moviendo ese campo cuántico, se va moviendo todo lo que pasa alrededor. A veces simplemente hay que ver las sincronicidades, las señales y empezar a escuchar esa voz del alma, porque empiezan a pasar cosas, lo ves inmediatamente. Los siguientes 3 días, de ser un poco disciplinado con eso, empiezas a ver los cambios. Realmente, cuanto más observas esos cambios, más va aumentando tu fe y tu certeza y tu seguridad de que eso es real y que eso existe. Porque no solamente hay que creer en lo que tú quieres lograr, hay que creer en los principios que crean eso. Entonces, el primer paso es creer que eso es real y el segundo paso es creer que tú puedes crear. Y cuando tú crees que puedes crear y que los principios son reales, entonces empiezas a crear. Por eso es muy importante tener referencias. Yo me he pasado mucho tiempo viendo, investigando, yendo detrás de personas que habían logrado grandes cosas en la vida en distintos campos, campo de la salud, de las relaciones, de los negocios, de profesión, de todo eso, y ver qué es lo que habían hecho. Y cuando tú sigues las pistas, te das cuenta de que todos ellos creían mucho en todo esto. Yo cuando pasé de no ganar medallas en el deporte, por ejemplo, a ganar medallas y poder juntarme con esa gente más de la élite del deporte, de gente que ganaba medallas, me di cuenta de que todos ellos estaban muy desarrollados espiritualmente. Incluso ellos eran los que me recomendaban libros. Me acuerdo, uno de mis mejores amigos, campeón de España muchas veces, olímpico, campeón de Europa y tal, me recomendaba libros de metafísica, de espiritualidad, de pensamiento, cuando el resto de personas que no ganaban medallas se burlaban de todo eso y criticaban todo eso. Y conforme iba avanzando yo en ese área deportiva, pero luego lo vi en todas las áreas de la sociedad, eran gente más despierta. Y como decía Jesús de Nazaret, por sus frutos los conoceréis. Así que la gente más despierta generalmente también son las que tienen mejores resultados, porque la espiritualidad en la materia es la misma cosa en 2 mundos diferentes, en 2 dimensiones de la mente diferentes, pero es la misma cosa. Total. Y también pasa que al principio quizás es como más difícil, ¿no? Hay como más resistencia de la mente tratando de traernos a esos viejos patrones de conducta, a esos niveles más bajos de energía, pero en la medida en que nos esforzamos, ¿no? Cada vez es más corto o más fácil o con menos esfuerzo, como volver a habitar ese espacio energético, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? Yo siento que al principio de lo que se requiere es fe, porque no lo estás viendo, entonces tienes que ver con los ojos de la fe, con los ojos del alma, ¿no? Porque los ojos físicos te muestran otra cosa. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, no conseguís lo que queréis por vuestra falta de fe, porque si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais al monte que se mueva y se movería. Entonces necesitamos la fe, es al principio, que no lo vemos, pero a base de verlo repetidamente en nuestra mente, empezamos a creerlo y después empieza a materializarse. Cuando ya se empieza a materializar es muy fácil. La gente necesita ver para creer y cuando tú tienes ese estilo de vida de que necesitas ver para creer, no vas a conseguir lo que quieres. Nunca saldrás de la realidad que ya tienes, porque lo que te está sugestionando es esa propia realidad. Debes salir de esa realidad. Albert Einstein incluso, premio Nobel de Física, decía, tú no puedes solucionar un problema desde el mismo lugar en que se ha creado. En la dimensión donde está ese problema no la vas a solucionar. Debes irte a una dimensión superior.
Por eso es tan importante aislarte. Pero la fe es fundamental para lograr cualquier cosa y la fe se traduce en las acciones. Justamente hoy hablaba con un amigo que tenía un problema físico desde hacía un montón de años en el cuello y estaba haciendo de todos, ¿vale? Estaba haciendo pues todo lo que tiene que hacer, ir a médicos, a psicólogos, a no sé qué tal. Digo, estás haciendo todo menos lo más importante, que es la visualización. No estás viéndote a ti mismo con eso sano y estás fallando. Porque si fallas en los principios, fallas en todo, decía Jesús de Nazaret. El que falle, el que sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Y este chico está fallando en todo porque falla en el principio, que es verse a sí mismo en el mundo mental como el resultado final de lo que ya quiere lograr en su vida. ¿Y qué pasa con estas personas por ahí que están invadidas como de negatividad, ¿no? O están pasando por una enfermedad donde quizás ya están, nada, les cuesta un poco tener fe? Imagino que hay una fórmula, que hay un camino que puede hacer que cualquier persona en cualquier situación que se encuentre pueda comenzar a tener esa fe, ¿no? Esa confianza en que se puede transformar. Necesitas tener referencias, necesitas ver gente que lo haya logrado antes que tú. Porque eso lo que va a hacer es que, wow, ellos pudieron, yo también. Ellos pudieron, yo también. Ellos pudieron, yo también. Desde luego es alejarte de la gente que no lo vas a poder lograr. Eso es el primer paso, o sea, alejarte, literalmente, ¿eh? Cueste lo que cueste, porque tu vida es más importante. Porque si tu vida está mal, o sea, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Si tú estás mal, todo lo que va a brotar de ti es mal. Entonces le vas a hacer mal a todo el mundo. Una persona, yo siempre digo, tú debes tener haters también en internet, ¿no? Siempre que veo a algún hater, alguna persona que critica, ¿qué tal? Yo sé quién es esa persona. Una persona que está bien, que está feliz, cumpliendo sus sueños, que está contenta, que está triunfando en la vida, en lo que ella quiere lograr, en lo que sea, está en buena vibra, no va a entrar en un lugar para criticar a otro. Entonces, el que entra ahí es porque está mal. O sea, literalmente. Si tú estás en la mierda y saltas, ¿qué haces? Salpicas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Vale, una persona que ya está mal, lo primero que debes hacer es no seguir llenando la taza de mal. Tienes que llenar la taza de bien. Si tú tienes un vaso no voy a decir marcas, pero si tú tienes un vaso con cola, ¿vale? Y tú quieres agua, tú quieres salud, ¿no? Y tienes un vaso con enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú sigues llenando eso de cola, lo que estás haciendo es rebosar el vaso, ¿vale? Pero lo que tú tienes que hacer es empezar a llenarlo con agua. Cuando vas llenándolo con agua y dejas de verter cola, lo que va a pasar es que el agua va a sustituir al líquido que está dentro, empezando a rebosar hasta que finalmente quedará claro. Pues eso es lo que hay que hacer. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos, obviando lo que esté pasando. Cuando uno tiene enfermedad y tiene dolor es más complicado, pero obviando de lo que está pasando y simplemente rellenar el frasco de lo bueno. Y esto se hace al principio, yo siempre digo, piensa en grande y empieza en pequeño. Debes concentrarte en cualquier cosa que quieras lograr, ¿eh? En lo que quieres lograr y en los avances que hagas en ese espacio que tú quieres lograr. Por ejemplo, si es en el área de la salud, debes enfocarte en los pequeños avances que tengas cada día. Porque esos pequeños avances son el símbolo de que lo estás haciendo bien y que estás desviando la trayectoria en esa dirección. En cambio, cuando tú te enfocas en lo malo y en lo mal que todavía estás, lo único que haces es reforzarlo. Y esto vale para todo en la vida. Por eso la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Porque la queja te enfoca en lo malo de la vida y la gratitud te enfoca en lo bueno de la vida. Lo decía Oprah Winfrey cuando tenía el sueño de ser pues actriz y luego presentadora y todo eso. Y ella dice que empezó agradeciendo las pequeñas cosas de la vida. Empezó rindiéndose y agradeciendo para enfocar su mente en lo bueno. Solamente eso, es la obsesión que tienes que tener, enfocar tu mente hacia lo bueno. Y cuando lo haces, ves que la cosa va cambiando. Primero cambia tu estado de ánimo. Cuando tu estado de ánimo ha cambiado, cambia tu vibración, cambia tu atracción. Y entonces, con el paso de los días, vas viendo que las cosas empiezan a girar y el viento empieza a soplar a tu favor. Y empiezas a subirte en la ola de la suerte. Y cada vez va mejor la cosa, y cada vez va mejor, y cada vez va mejor. Y una de las claves importantísimas del proceso es que si tú quieres lograr lo que sea que quieres lograr en la vida, no debes esperar a que pase la tormenta, debes aprender a bailar bajo la lluvia. Necesitas determinar cualquier cosa que ocurra
como justamente lo que debería ocurrir y justamente lo que tiene que ocurrir porque te está llevando a tu destino. O sea, debes interpretar cualquier movimiento del campo cuántico, cualquier movimiento en la materia también, como algo favorable que te lleva a tu destino. Porque a veces en ese cambio ocurren cosas que no deseamos o que no querríamos, pero es justo lo necesario que debe pasar para que tú vayas al siguiente nivel. Entonces es muy importante que interpretes cualquier situación que esté pasando como algo que debe pasar y que la vida no te pasa a ti, que pasa para ti. Esa es una creencia que yo adquirí hace muchos años y yo sé que el universo conspira a mi favor, que todo me pasa para mí, que el universo entero está orquestando y negociando todo lo que yo necesito para poder lograr ese estado deseado y que todo me está pasando para mí. Y cuando entiendes esto, incluso las cosas que aparentemente parece que sean malas, sabes que es justo lo que tiene que pasar para tú alcanzar eso. Si tienes clarísimo todo el tiempo y te estás mirando a ti todo el tiempo en el resultado final de lo que quieres lograr, toda acción que tomes intuitiva te llevará a ese lugar. Toda cosa que pase, aun cuando aparentemente sea negativa, es justo lo que tiene que pasar para llegar a ese lugar. Y sabes que todo te está llevando a ese lugar, así que interpretas hasta lo negativo como una señal de que vas por buen camino. En cambio, la gente que le falta fe, ¿qué hace? Ve algo negativo y lo interpreta como una señal de que esto no vale para nada, no funciona, fuera. En cambio, es todo justo lo contrario. Y ese optimismo que hoy en día todo el mundo critica tanto. Hay mucha gente, especialmente los medios de comunicación, que critican el optimismo y dicen, cuidado con el optimismo, que es muy peligroso. No, lo que es peligroso es el negativismo. Eso es peligroso. O sea, la gente negativa, la gente, eso es lo peligroso. Sí, ¿sabes qué? Me gustaría que nos trates de reforzar, ¿no? Esto de, a veces parece, no sé, cuando hablamos de estas cosas, ¿no? De la energía, del poder del crear a través de la palabra, a través de una emoción elevada, de un pensamiento, pareciera que estamos hablando como de un cuento y después está la vida, ¿no? Sí. Como si estuviéramos separados. Bueno, miramos el vivo de Mar y Laín, qué lindo, qué divinos, cómo me motivaron. Bueno, ahora me voy a la verdad de la vida. Entonces, me gustaría si vos nos podés colaborar con esta integración, digamos, que la verdad de la vida se rige por estas leyes energéticas de manifestación y que no está separado. Bueno, me leo un librito de autoayuda y después me voy a un trabajo que no me gusta y esa es la vida real. ¿Cómo nos podés colaborar para que por ahí nos baje esa pildorita de la realidad es que todo es energía, ¿no? Como desde tu lugar. Sí, sí, o sea, todo, literalmente, tú lo estás viendo y cuando la gente dice, porque tú cuando haces un proceso de creación, la gente después dice, no, hubiera pasado de todas formas. Esto es un pensamiento muy común. O sea, me hubiera ocurrido de todas formas y pierdes la fe, lo sé porque yo lo he hecho. O sea, yo siempre que me pongo en un proceso de creación, porque es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, yo sé que lo que tengo que hacer es, primero, definir claramente mi claro objetivo principal. ¿A dónde voy? O sea, ¿qué es lo que quiero? Que sea medible, que yo sepa que cuándo lo voy a lograr. Lo siguiente es que lo escribo en un papel. Y lo siguiente que tengo que hacer es sugestionarme, obsesionarme divinamente, que digo yo. O sea, necesito saturar mi mente de esa idea. Necesito hacerlo. Entonces hago un proceso con un montón de herramientas. El 55x5, la escritura no sé qué, el tapping temporal, todo, la visualización, todo, llenar de poses, todo. Necesito todo eso. Eso es lo primero, ¿vale? El hecho de que yo crea que los principios funcionan y que lo voy a lograr es porque yo voy a hacer todo eso. Si yo no hago todo eso, porque es perezoso, o sea, te da pereza hacer todo eso. Lo haces solamente porque sabes que va a funcionar. Por eso la fe es lo más importante. Yo sé, mira, te voy a decir una cosa, Mar, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando entrenaba, cuando yo me ponía un objetivo, si yo sabía que lo iba a lograr, entrenaba al nivel de ese objetivo. Cuando yo no me lo creía del todo o no tenía el deseo suficientemente fuerte de lograr eso, yo no entrenaba a ese nivel. Así que la acción es un medidor del grado de creencia que tú tienes para lograr eso. Y eso es algo también muy importante, ¿vale? La acción no solamente de acción a nivel más terrenal de qué tengo que hacer para acercarme físicamente a eso, sino la acción de saturar tu mente con todas estas herramientas. Eso lo explico en Supraconciencia, un programa que tengo. Digo, tienes que saturar tu mente, debes obsesionarte divinamente para poder lograr eso.
Ese es el primer paso. Y lo segundo que hago es crear un plan de acción, al menos de los primeros pasos. ¿Qué es lo que debo hacer para acercarme yo más físicamente a ese objetivo? Porque yo digo que todo lo que nosotros queremos en la vida, o sea, esto es lo que tú quieres y esto es lo que tú eres. Y funciona como un imán. Si tú te acercas más al objetivo y además con el poder de tu mente tú estás atrayendo eso, cuanto más cerca estés, pum, antes se acercan. Entonces tú tienes que acercarlo a ti con el poder de tu mente y tú debes acercarte físicamente también a ello con el poder de tu acción. Cuando las dos se unen, mueves montañas, ¿no? Se trata de aumentar las probabilidades. O sea, se trata de aumentar. Cuando yo quiero algo, no voy a ver si me sucede. Es que no concibo otra cosa, no tolero otra cosa en mi vida que no sea lograr eso. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar las posibilidades. ¿Cómo puedo aumentar las posibilidades? Simplemente meditando para que me venga, o simplemente tomando acción, o si hago las dos cosas. Michael Phelps, que es el deportista más laureado en Juegos Olímpicos en toda la historia de todos los deportes, de toda la historia de la humanidad, él cuenta en su biografía cómo él entrenaba 8, 9, 10 horas diarias y luego visualizaba entre 3 y 4 horas cada noche. Entonces él estaba uniendo las dos. Por eso se convirtió en el deportista con más medallas de todos los Juegos Olímpicos. 26 medallas de oro. 26 medallas, 23 de ellas de oro, 8 medallas de oro en unos solo Juegos Olímpicos y batió todos los récords del mundo habido y por haber. O sea, el deportista más importante. Y hacía las dos cosas. Él hablaba de esto, ¿no? Entonces, aquí hay dos errores. La gente muy espiritual solo medita, la gente muy terrenal solo toma acción. Pero cuando tú ves a alguien que consigue algo grande, realmente les ves que hacen las dos cosas. Y cuando tú unes las dos cosas, aumentan las probabilidades. Esto se está acercando, lo que tú andas buscando también te está buscando a ti, pero tú vas a por ello también. Entonces, ¡pum!, se une y es eso, es simplemente no conformarte con otra cosa, cómo aumentar las probabilidades. Por ejemplo, en el tema económico, ¿vale? La mayoría de la gente lo que quiere es que le toque la lotería, pero tocar la lotería, las estadísticas y probabilidades es 1 en 366 millones, por ejemplo, la primitiva aquí en España. 1 en 366 millones. Significa que necesitas comprar 166 millones de boletos de 1 euro para asegurarte que te toca la lotería. Pero si tú coges tu pasión, la vuelves tu profesión y te vuelves el número 1 del mundo en aquello que haces, ayudando a los demás, aumentas tus probabilidades de ganar ese millón. Además, haciendo lo que más amas y aportando algo más a los demás que jugando a la lotería. ¿Qué es lo que deberías hacer entonces? Aumentar tus probabilidades. Lo mismo ocurre cuando estás enfermo, ¿no? Si tú quieres sanar solo por tu mente o dices, voy a buscar a alguien, me da igual si es un médico, un terapeuta, lo que sea, pero voy a buscar a alguien que me ayude también y que me apoye en todo esto y voy a hacer todo, todo. No solamente una cosa, voy a hacer todo. Entonces tú lo que estás haciendo es asegurar el resultado. Total. Dice, leo por aquí. Total. Quiero atraer a un amante. Bueno, tú quieres atraer a un amante, perfecto. ¿Cómo la quieres? Perfecto. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Te vas a quedar visualizando que llegue a tu casa y a lo mejor el que te trae la pizza es tu amante? ¿O vas a aumentar tus probabilidades? Primero, te vas a volver un partidazo. O sea, vas a ser una persona, te vas a trabajar más fuerte en ti que en ninguna otra cosa en el mundo para que tú puedas elegir, porque todo el mundo va a querer estar contigo porque es lo máximo. Y segundo, vas a tomar acción, te vas a ir a lugares donde pueda estar ese tipo de personas, porque no van a venir a tu casa, es más difícil. Entonces se trata siempre de aumentar las probabilidades, siempre, siempre, siempre. Wow. Así lo haremos, que estamos todos remotivados. Última pregunta para cerrar esta charla hermosa, y siempre la hago, es la pregunta final de Misión Libertad. Estás a punto de morirte, te estás yendo al más allá, a esta vida eterna maravillosa que tenemos, últimos segundos de vida y nos querés dejar como un regalo, algo que digas, aprendí esto y antes de irme como se los quiero dejar. ¿Qué sería? Lo que enseño, o sea, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Asegúrate, el tesoro más importante que tienes en esta vida es la atención, porque donde va la atención donde va la atención, va la energía y eso se expande en tu vida. Así que tienes el regalo de la atención, no pierdas la atención, lo contrario de la atracción es la distracción. Asegúrate de prestar la atención y enfocarte a solamente lo que quieras en tu vida y lo vas a manifestar. Solo tienes que sostener la atención en el objeto de tu deseo y lo vas a lograr. Eso es todo. O sea, el principio fundamental, el principio del mentalismo. El universo es mental, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Asegúrate de controlar los pensamientos, porque quien domina su mente, domina su mundo. Quien controla los pensamientos, controla el mundo.
Así que debes aprender a controlar tu mundo controlando tus pensamientos. Wow, gracias. Gracias a todos por acompañarnos en otra Misión Libertad. Te agradezco muchísimo. Nos diste así un shock para salir a crear sin parar, volvernos unos locos creativos. Así que gracias, Laín, un placerote enorme. Gracias. Igualmente, Mar. Gracias. Millones de gracias. Un abrazo. Gracias. Chau. Chao.